He titulado este mensaje Compasivos, así como escucha, compasivos. Y bueno, partiendo de allí, yo quisiera decirle que no sé si en alguna ocasión usted ha experimentado, estoy seguro que sí, algún tipo de momento en el orden de una relación con alguien en donde se ha sentido timado. O sea, no sé si a usted le ha pasado eso, a mí me ha pasado. De hecho, hace unos días atrás yo amanecí con el carro pinchado y bueno, fui a una llantería y cuando fui a esa llantería se suponía que lo que tenía era una tachuela, pero después el tipo salió diciendo que eran 2 y 3 tachuelas y que la llanta que acababa de comprar hace un mes estaba desgastada y él tenía que hacerle un tratamiento especial. Y bueno, cuando me dio la cuenta casi me voy para atrás. Me sentí timado y eso genera una alteración en el interior de uno. Ahora no solo eso, tal vez usted se ha sentido dañado por alguien. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos es ¿cuál ha sido mi reacción frente a lo sucedido? Aunque lo más seguro, con esa condición que usted tiene ahora, de nacido de nuevo en Cristo Jesús, pues no respondió con agresión, ¿sí? Seguramente usted, a pesar de que tenía una furia interna o sentía que el trato que recibió fue injusto, usted pudo contenerse. Y bueno, eso habla de lo que Cristo hizo en nosotros. Si no fuese así, entonces le aseguro que nuestra manera de reaccionar hubiese sido diferente. Pero pregúntese qué pasó por su mente. Tal vez usted juzgó a la persona e incluso le deseó todo el mal que pudiera venir sobre él. O sea, usted dijo, esta persona se merece lo peor de lo peor. Yo se lo digo porque tal vez yo no obré con agresión hacia aquel que me timó. Pero por otro lado, sí experimenté una sensación interna y en mi mente que me hacía pensar que él se merecía sobre él todo un juicio. Se merecía que incluso aquello que me estaba robando ahora también le pasara a él. Era como una sensación extraña. Usted dirá, pero pastor, ¿usted siente cosas como esas? Bueno, por eso precisamente que estoy en las manos del Señor, para que Él pueda seguir produciendo esa transformación que requiero en mi ser. Ahora entienda esto y lo reitero, o sea, tener la capacidad de contenernos para no pagar mal por mal, quiero decirle que hace parte de la nueva naturaleza que nos ha sido dada. Pero llegar a bendecir y no a maldecir a quien nos ha dañado es un ejercicio, según lo aprendido por el ejemplo de Jesús, de verdadera valentía. Eso sí es verdadera valentía. Que su mente empiece a decirle al de la llanta, te bendigo en el nombre de Jesús. Que Dios te multiplique y que se revele frente a tu vida para que un día tú tengas la salvación que Él me dio a mí. Eso sí requiere valentía. ¿Sí o no? Eso sí requiere ese coraje que solo el Señor nos puede dar. De hecho, ilustrándolo un poco más en esto, hace unos días atrás yo tuve una situación muy particular con mi hijo Samuel. Estábamos viendo juntos el noticiero del mediodía en RCN, y hubo una noticia, estaban hablando de que habían capturado toda una banda de extorsionistas en la ciudad de Barranquilla. Y su modo de operar era que el que no pagaba la extorsión lo asesinaba. Eso me causó tanta indignación en mi corazón, pero tanta, que cuando vi el operativo estaban mostrando cómo había sido, cómo las autoridades o los policías habían entrado a hacer las capturas. Yo pensé, es que no debieran ni capturarlos. Ellos merecen que de una los corten. Lo dije y estoy con Samuel. Y Samuel se me quedó viendo. Esto no voy a creer que a mí me alegra, esto me avergüenza. Y Samuel se me quedó viendo y me dijo, no papá, yo no pienso que deba ser así. Yo le dije, pero ¿cómo papi? Mira, si ellos los llevan a la cárcel, desde la cárcel van a delinquir porque siguen haciendo sus extorsiones. Y Samuel dijo, no papá, no es así. Porque tú no sabes si ellos después de este momento van a tener la oportunidad de conocer a Cristo, arrepentirse y ser salvos como nosotros lo somos. Así que si a ellos los matan, ¿cómo van a ser salvos, papá? ¿Sabe? Me mostró tanta compasión que me hizo sentir vergüenza por el sentimiento que salía de mi corazón. Ahora, cuando nosotros vamos a la Escritura, descubrimos a un Señor Jesús que claramente, si había algo que todo el tiempo lo caracterizaba, era la compasión por los hombres. Esa sensación que tal vez yo pude tener es muy contraria a la que el Señor Jesús tiene. Y sabe, yo creo que muchos de nosotros hemos experimentado reacciones similares en algunos instantes, sea porque vemos a un violador, o sea, cuando nos hablan de alguien que ha violado a un niño, que ha tomado su vida, le aseguro que la reacción de uno es muy similar a la que yo tuve. O tal vez nos podemos encontrar con lo que hace la guerrilla, con lo que hacen los paramilitares,
con lo que hacen los políticos en nuestra nación, con lo que hace un ladrón. Tal vez un ladrón te quita algo y cuando se va tú no le dices Dios te bendiga y la gracia de Dios te acompañe y te multiplique en todas las cosas. O sea, yo no creo que usted tenga, sí o no, que nos cuesta, pero cuando vemos al Señor Jesús, Él está diciendo que bendigamos al que nos maldice, que aquel que nos quiera quitar, que le demos. Y uno dice, oh Dios, eso sí requiere valentía. Eso requiere tener un corazón lleno de absoluta compasión. Así que la pregunta para hacernos es, ¿cuál es la forma correcta de comportarnos frente a las personas que obran de manera injusta? Y Jesús desde su propia vida nos lo enseña. Desde los evangelios encontramos que la debida manera de comportarnos es sintiendo compasión. Ahí es donde usted dice amén. Es sintiendo compasión. Unos cuantos están convencidos, algunos están diciendo por dentro, no, yo sí quiero que pongan la pena de muerte. Pero sabe, la compasión debe ser un sentimiento esencial de aquellos que decimos ser seguidores del Señor Jesucristo. De hecho, cuando vemos las noticias o caminamos por las calles o simplemente al conversar con personas a nuestro alrededor, es fácil darse cuenta de que muchas personas sufren aflicción por diferentes circunstancias. Esta mañana cuando entré, alguien me abordó y me dijo, pastor, te pido que ores por una persona que se encuentra en Canadá, muy cercana a mí, una amiga mía. Acaba de tener una situación en el orden familiar, está sufriendo, están padeciendo, es un momento difícil. ¿Sabe? Y la única manera, y lo vamos a ver más adelante, de nosotros podernos mover en favor de esa persona sin pasarla por alto, es teniendo el mismo sentimiento del Señor Jesucristo. Y ese sentimiento se llama compasión. Amén. Así que esto debe caracterizar a los hijos de Dios. Esto debe caracterizar a aquellos que hemos sido recreados, aquellos que hemos nacido de nuevo. Ahora, si nosotros miramos la tendencia natural y tristemente común, incluso en la vida de muchos de aquellos que se dicen cristianos, es juzgar a los demás y asumir que lo que le está pasando a esa persona es porque se lo merece. Sepa que el mismo Señor Jesucristo nos los enseña en el Sermón del Monte. Él dijo que era fácil amar a los que nos aman. Y además es fácil procurar el bienestar de esas personas. Es fácil preocuparnos por aquellos que son cercanos a nosotros. Pero una marca visible de Jesús y de sus seguidores siempre debe ser amar y tener compasión por todos, sin importar quiénes son y qué han hecho o qué nos han hecho. Yo quiero que usted empiece a pensar en esas personas que lo han ofendido. Yo quiero que usted empiece a pensar en esas personas que le han dañado. Yo quiero que usted empiece a pensar en esas personas que le han generado algún tipo de aflicción. Porque a lo que nos está llamando el Señor en esta mañana es a la reflexión profunda si nuestro comportamiento o nuestro sentir es muy similar al de Él. O por el contrario, pensamos como el mundo piensa, asumimos una conducta similar a la del mundo, con desprecio hacia aquel que está caído, con desprecio hacia aquel que incluso vive una vida de maldad. O por el contrario, nosotros amamos fervientemente a aquel que incluso nos hace daño, a aquel que hace cosas en contraposición a aquello que a nosotros nos parece justo. Y desde ahí quiero mostrarle una serie de verdades, 3 en particular. Y la primera es que el principio para poder saciar la necesidad de otra persona, de mi prójimo, es sentir compasión por ella. ¿Sabe algo? Esto me viene a la mente, pero cuando yo me pregunto por qué llegamos al pastorado, por qué asumimos esta vocación, por qué no decidimos tal vez vivir nuestras vidas solo viniendo un domingo a sentarnos aquí, o cuando no teníamos ganas de venir un domingo, no venir, sino que por el contrario, decimos Dios, estamos listos a darnos para ti en función de otros. ¿Y sabe cómo puedo ver la respuesta en mi corazón? Está asociada precisamente con el amor, está asociada con la compasión. Cuando incluso nosotros como pastores podemos llamarle la atención, cuando de alguna manera procuramos el redireccionar de sus vidas, no es por cuestión de molestar o de ser cansones, sino porque en nuestro ser hay compasión por usted. Eso proviene no de nosotros mismos, sino de la obra que Cristo hizo en nuestro ser.
Esa es la razón por la cual usted también debe levantarse a servir a otros. Esa es la razón por la cual usted debe disponerse y entonces establecer que su vida esté al servicio del Señor y que Dios le llame a hacer lo que le llame a hacer. Usted esté listo a levantarse y hacerlo en favor de aquellos que tienen necesidad. ¿Sabe? Esta palabra a mí me confronta. Es que me ha confrontado mucho en estos días. Es que por semanas ha estado zumbando a mis oídos. Y la razón es porque siento que eso se ha perdido. Y por desgracia, quien debe asumirlo, quien debe de alguna manera tenerlo como algo que lo caracteriza en su vida, somos aquellos que nos decimos representantes de Cristo en esta tierra. La compasión debe ser algo que late en nuestro corazón, algo que se siente todo el tiempo. Ahora usted se preguntará, bueno, ¿y qué es la compasión? ¿Qué significa la palabra compasión? Y lo que significa es sufrir juntos. Escuche, eso significa compasión, sufrir juntos. Y es algo que se manifiesta al percibir e identificarme con el sufrimiento de los demás. Y por lo tanto, produce el deseo inmediato de aliviar, reducir o eliminar el padecimiento que hay en la otra persona. Mire algo. Yo noto que todo el mundo anda acelerado en este tiempo. Todos, la mayoría de nosotros solo corremos. Y a veces vemos personas que están sufriendo, sobre todo en el momento crucial en el que está la humanidad. Vemos personas que nos cuentan que tienen un familiar enfermo, que está hospitalizado, que tal vez su familiar murió, sea padre, madre, hermanos, hijos. Y uno solo extiende la mano y como de una manera rápida dice como, ¿sabes qué? Sí, que Dios te ayude, que Dios te consuele. Y seguimos de largo. Pero no nos detenemos a experimentar o a sentir lo que el otro siente. Porque cuando eso pasa, entonces yo me moveré en ese espíritu compasivo que está listo a hacer algo por el otro. Y a eso es lo que nos llama el Señor este año, cuando nos está invitando a ser valientes. No es simplemente pasar por alto aquel que tú encuentras en aflicción, es detenerte por un instante y saber que si Dios estableció solución sobre tu vida, en ti hay lo suficiente para también brindar a esa persona lo que necesita. Es consolarle, es saciarle, es levantarle, es verle caminar con firmeza y fuerza, es ver cómo sus rodillas se solidifican o se vuelven firmes y fuertes para seguir adelante. Dios está diciéndonos en esta mañana, son tiempos en donde el mundo ha perdido la capacidad de poder ver que otros tienen necesidad y extender su mano, pero ustedes como mi iglesia, ustedes son la representación viva de lo que soy yo, y yo soy un ser compasivo. ¿Sabe? El Señor Jesús uno lo encuentra moviéndose en los evangelios a través de un amor especial. Cuando leemos Lucas en el capítulo 7 a partir del versículo 12, dice la palabra: cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto. Y note estos detalles. Este difunto dice que era hijo único de su madre. Yo tengo un único hijo. Y piense en aquello, como lo hemos visto, lo hemos escuchado, historias así. Mujeres que han perdido al único hijo que Dios les dio. Los que tienen un solo hijo, piensen en eso. Un solo hijo y ahora no está en su vida. Y mire lo que está diciendo la palabra. Dice, hijo único de su madre, la cual, otro atenuante, era viuda. O sea que había perdido también a su marido. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y aquí viene, versículo 13. Y cuando el Señor la vio, ¿qué dice? Se compadeció de ella. Yo le hago una pregunta. Cuando usted ve una viuda, ¿se compadece de ella? Cuando ve que alguien pierde a un hijo, ¿usted se compadece de él? Porque el Señor Jesús sí lo hizo. El Señor Jesús sí se detuvo en medio de su dolor. Y mire lo que le dijo. Y aquí vemos palabras que tienen una inmensa ternura. Le dijo, no llores. Y no le está diciendo no llores como deja de llorar, no. Sino no llores, es como tranquila, que aquí está el que se ha compadecido de ti y va a traer alivio a tu alma. Eso es lo que está diciendo. Versículo 14. Y acercándose, tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Eso es compasión. Él entró a esa ciudad. Él entró a Naín. Ese es el lugar al que él llega. Él seguramente iba a cumplir una misión,
Pero cuando se encontró con este cuadro, no pasó de largo. Él sintió compasión. Él dijo: esta mujer ha perdido a su único hijo, seguramente el que la ayudaba en el sostenimiento de su vida. Y además de eso, es una mujer que ya en el pasado perdió a su marido. Es una mujer viuda, ha sufrido. A él se le conmovieron sus entrañas y decidió moverse de forma compasiva en medio del amor. No simplemente haciéndose el de los ojos ciegos o el de los oídos sordos, sino que tocó ese féretro y resucitó a ese muchacho. Yo le voy a decir algo. ¿Sabe que todos los que hemos creído en Cristo Jesús, todos los que somos poseedores de su espíritu, tenemos la capacidad de resucitar muertos? No, 1, 2, 3, 4 lo sabían. Bueno, se los enseño. Y usted dirá: pastor, muéstremelo en el Nuevo Testamento. Bueno, la Biblia nos expresa que Pedro en el Nuevo Testamento resucitó muertos, que Pablo resucitó muertos. Pablo resucitó a ese muchacho llamado Eutico, que se cayó de una ventana de un tercer piso y cayó muerto al piso, y él lo resucitó. ¿Sabe por qué? Porque el poder que resucitó a Cristo entre los muertos, el que lo sacó del infierno, está en usted y en mí. E incluso si usted se encuentra un muerto y encuentra la necesidad, guiado por Dios, de levantarlo en medio de la compasión, en usted está lo suficiente para levantarle. ¿Cuántos han levantado algún muerto aquí alguna vez? Está muerto y se levanta a vida. ¿No ha pasado, no? ¿Aún no? Bueno, empiece a practicar. Usted se ríe, pero yo soy de los que creo que no es que yo no sé qué don tengo. Bueno, practique, porque dentro de su orden ese don se va a activar el día que usted haga algo en función de él. Si no lo hace, nunca lo va a ver. Perdone que haga este paréntesis. Pero cuando a mí me ordenaron como pastor, los otros pastores me decían, incluyendo mi pastor principal: mira, murió alguien, ves por favor y haces las honras fúnebres. O sea, como yo era el pastor novato, nadie quería ir a enterrar muertos. Entonces decían: el pastor más nuevo que vaya, porque ya nosotros pasamos por ahí. Y me mandaban a que hiciera las honras fúnebres. Así que yo me paraba en ese cajón, al lado, en ese féretro, y empezaba así, o sea, orando para adentro: en el nombre de Jesús, levántate. Ahora, en el nombre de Cristo, levántate. O sea, yo decía: donde este muerto se levante, todos los que están aquí se convierten enseguida. ¿Sí o no? ¿Quién no acepta a Cristo viendo ese muerto? Yo empezaba: ahora, en el nombre de Cristo, tocaba el cajón, levántate. Y miraba al muerto, y el muerto, muertito. Oiga, lo hice cientos de veces. ¿Quieres saber si se levantó algún muerto? Si quieres saber, venga a la siguiente enseñanza. ¿Sabe? Así que uno mira al Señor Jesús aquí y se identificó de inmediato con la pesadumbre de esta mujer, que siendo viuda acababa de sufrir la pérdida de su único hijo, y siendo incluso un muchacho muy joven, o sea, en la flor de la vida. El sentimiento que le embargaba tocó las fibras más profundas del Señor Jesucristo, que se movió de manera inmediata a transformar lo que era su necesidad. Yo quiero decirle que Dios le ha dado todo lo que usted necesita para poder hacer que la necesidad de alguien sea transformada. Es cierto que el poder no proviene de usted, pero el poder ha sido puesto en usted. Y Dios nos está diciendo: no sigas pasando por alto a aquellos que ves en necesidad. No sigas pasando por alto a aquel que ves enfermo. No sigas pasando por alto a aquel que ves que su hogar está destruido. No sigas pasando por alto a aquel que ves que sus hijos están en drogadicción. No sigas pasando por alto eso, porque yo te he dado el suficiente poder. Yo te di todo de mí para que tú fueras respuesta para este mundo. Tú tienes que levantarte, te dice el Señor, y ser valiente y obrar en compasión. Tienes que sentir lo que el otro siente. ¿Para qué? Para que puedas obrar en el orden de su necesidad. Corazones endurecidos. Ya vamos a ver. Hay un pasaje que a mí me impactó cuando lo leí, y Jesús habla de los corazones endurecidos. ¿Sabe qué descubro yo? Que cuando somos nosotros los que estamos en aflicción, cuando somos nosotros los que estamos en necesidad, queremos que todo el mundo se vuelque a vernos y ayudarnos. Pero cuando es alguien más el que está padeciendo, nos hacemos los de los oídos sordos, nos hacemos los que no ven la necesidad del otro. Y cuando estamos en necesidad nos quejamos de que nadie más ve hacia nosotros. Y lo que tienes que preguntarte es: ¿qué has estado sembrando?
Porque uno lo que siembra, eso recoge. Y si no has sembrado compasión, no esperes compasión de los demás. Dios nos está llamando hoy a que todo corazón endurecido, a todo corazón que ha perdido la perspectiva de lo que es el Espíritu de Cristo, ahora vuelva a retomarlo. Nosotros somos hijos de Dios y su esencia fue puesta por gracia en nuestras vidas. Y debemos dejar que eso fluya ahora. Me encanta cómo el Señor lo explica. Pero dice que nosotros cómo vamos a amar a los que no conocemos o a los que no vemos si no amamos a los que vemos. Y a veces entre nosotros hay rencillas. Siempre estamos pensando mal del otro. Siempre estamos prejuzgando al otro. Siempre estamos haciendo juicio del hermano. Y Dios te está diciendo, tienes que liberarte de todo ese espíritu fariseico, de todo ese espíritu de los escribas. Ese no es el espíritu de Cristo. El espíritu de Cristo es compasivo. Hay algo que me encanta, ¿sabe? De mi hijo Samuel. Hay algo que a mí, de ese muchachito, y siento que es por esas gracias que Dios ha puesto en él. Pero cuando yo estoy pensando de alguna manera, él siempre corrige. Uno tiene que dejarse a verse corregir de los hijos, porque él dice, no, papá, ¿sabes? Es bueno que deje otra oportunidad. Es bueno que a esa persona le permita ser ayudada otra vez. Papá, es bueno que, ¿sabe? Él no puede ver a alguien en un semáforo, porque yo digo que tengo que llevar millones ahí. A todo el mundo le quiere dar. Papá, pero dale. Ay, pues, pero tú tienes monedas ahí, dale. Y uno dice, Señor, ¿quién es el que está mal? Cuando vas a la Biblia, y la Biblia dice que el que te pida, dale. Tú dices, el que está mal soy yo. Yo le digo, no, pero hijo, tú no ves que eso se lo va a gastar en drogas y no sé qué. Y entonces él dice, pero papi, pero es que la Biblia dice que hay que darle. ¿Sabe? Eso lo hemos perdido. Entendemos que la Biblia dice que por la maldad de muchos se enfriará el amor. Pero sepa que no podemos permitir que eso pase siendo hijos de Dios. Porque si eso acontece, no habrá oportunidad de que aquellos que están en esta tierra con necesidad, esa necesidad pueda ser suplida. Nosotros somos llamados a ser, escúchelo, compasivos. Cuando uno lee los evangelios, ellos son redundantes en pasajes donde vemos al Señor actuando una y otra vez en función de la necesidad de alguien. Pero algo que siempre se resalta es la compasión, así, la compasión que Jesús experimentó por aquellos que sufrían. Cuando leemos colocando especial atención en algunos detalles, parece que los pasos del Señor Jesús por esta tierra fueran en medio de un horrible campo de guerra. Un campo lleno de heridos, mutilados, perdidos que gritaban por misericordia, muertos espirituales que clamaban por su redención, enfermos y endemoniados que clamaban por paz. Lo más interesante es que Él nunca pasó de largo. O se hizo el de los ojos ciegos o el de los oídos sordos. Jesús nunca perdió la oportunidad de ser compasivo con los que reconocían su autoridad. Y además de eso, experimentar su aflicción para traer respuesta a su necesidad. Quiero que empiece a pensar en esa persona que habitualmente está cerca de usted y que usted ve necesitada, sea en su trabajo. No sé si le ha pasado, pero a veces uno dice, oye, pero es que esa persona es como mala clase. Uno la ve y siempre es grosera, nunca hace un favor, siempre está generando disputas, siempre es un lío con él. Pero ¿sabe qué no nos preguntamos? Si lo viéramos desde Jesús, ¿sabe qué no nos preguntamos? ¿Qué necesidad tiene él? ¿Qué está pasando? ¿Cómo será su vida en familia? ¿Cómo será su relación con su marido? ¿Será que tiene algún problema con sus hijos? ¿Será que no durmió anoche porque tiene cuentas por pagar? ¿Será que tiene una enfermedad que sufre y está afligida en silencio por ella? ¿Será que tiene a sus padres padeciendo? Nunca nos preguntamos eso, sino que establecemos un juicio en función de aquello que a nosotros nos parece injusto. ¿Usted se imagina si el Señor hubiese hecho eso? ¿Usted se imagina si Jesús simplemente nos hubiera visto en función de nuestras acciones? Nunca nos hubiera salvado. Pero Él nos vio con ojos de compasión. ¿Sabe que ese mundo por el que transitó el Señor Jesucristo no es muy diferente a aquel en el que nosotros caminamos hoy? No hay mucha diferencia. Un mundo que no ha cambiado absolutamente nada. Por el contrario, la maldad se ha aumentado y la necesidad está por doquier. Así que siendo hijos de Dios, después de ser saciados por su gracia, debemos identificarnos con los que hoy tienen la misma necesidad que nosotros sufrimos un día.
Nosotros suplimos la necesidad de estar perdidos. Nosotros suplimos la necesidad de estar encadenados y ser arrastrados hacia el infierno. Nosotros suplimos la necesidad de tener hogares destruidos. Nosotros suplimos la necesidad de estar enfermos. Nosotros suplimos la necesidad de estar afligidos. Nosotros suplimos la necesidad de estar deprimidos. Y quien nos sacó de allí con un espíritu compasivo fue el Señor Jesucristo. Seguramente utilizó otras personas. Seguramente permitió que otras personas vieran lo que los demás no veían. Seguramente esas personas pudieron ver las cadenas que Satanás tenía sobre nuestras vidas y extendieron su mano con un corazón compasivo para que nosotros fuéramos libres y pudiéramos tener la vida de la que hoy gozamos. Y Dios nos está llamando esta mañana. Si tú eres de mi mismo espíritu, tienes que volver tus ojos a sentir un corazón que experimenta la aflicción del otro. Tienes que volverte aquel que vive en compasión para que puedas saciar y suplir y ver la necesidad de aquel que la tiene. Hay quienes hoy se les ha delegado el poder y la autoridad, y ese somos nosotros para saciar la necesidad de los hombres. Y no podemos pasarlo por alto. No podemos pasar por alto si está en nuestra mano el poder resolver la aflicción que alguien está sufriendo. Ese texto en Santiago, el Señor me lo ha dicho miles de veces. Si tú ves a tu hermano en necesidad y solo le dices, ven y oro por ti y te bendigo, y no haces nada para suplir esa necesidad, habrás negado tu fe. ¿Sabe? El eslogan de este mundo es sálvese quien pueda. Ese es el eslogan de este mundo. Yo estaba viendo que para el tiempo de las vacunas, eso salió uno y otro escándalo. No, que fulanito tenía la relación, el poder y la plata y fue y pagó por la vacuna y se la pusieron. Entró allá a una clínica el cantante tal y le pusieron la vacuna. Sí notó eso. Y los que podían salían del país y se iban a Estados Unidos a ponerse la vacuna. Sálvese el que pueda. Ya yo me salvé, ya me salvé mi familia, los demás me valen. Y ese es el eslogan del mundo, pero no puede ser el eslogan de la iglesia. El eslogan de la iglesia debe ser: aquí está mi vida, Señor, y la pongo por otros, Dios del cielo. Aquí está mi vida, Señor, y la pongo en servicio para que la necesidad de otros sea saciada. Aquí está mi vida, Señor, y yo no me hago el loco, Dios, ni me duermo en el culto para no escuchar que tú me estás llamando a ser una persona que se consagra en medio de ser compasivo por la necesidad de aquellos que están afligidos. Quienes tienen la oportunidad de saciar la necesidad de alguien más, sepa que el día que estén frente al Señor se les demandará el que tenían con qué hacerlo y no lo hicieron. Así que como cristianos no podemos pensar que como ya estamos subidos en el arca, los demás no importan. Mientras la puerta de esa arca esté abierta, hay que seguir mostrando el camino para que alguien más entre. Usted debe recordar que quien cerró la puerta del arca, el arca construida por Noé, no fue Noé, sino que fue el Señor. Y Dios no ha cerrado la puerta. Y si Él no ha cerrado la puerta, nosotros tenemos que seguir proclamando que viene juicio sobre este mundo y que Dios tiene el deseo en su corazón de que todos los hombres se arrepientan, que procedan a ese arrepentimiento para salvación. Usted tiene que saber que su familia, escuche, usted no simplemente debe entrar en un juego emocional con ellos. Su familia va a ir al infierno si usted no hace lo necesario, si usted no hace lo natural y lo sobrenatural para que también suba el arca a la que Dios lo subió por gracia. Usted tiene que hacerlo de día y de noche, a tiempo y fuera de tiempo. Dios nos está diciendo hoy que un día nos demandará el que nuestro corazón no tuvo compasión, que teníamos un corazón endurecido y por eso no vimos la necesidad y mucho menos actuamos en función de la necesidad de los demás. Dios nos está diciendo hoy, es necesario que te levantes con un espíritu valiente que hace que tu vida comprenda que aquel que realmente responde a mi sentir es el que no pasa de alto, por alto más bien, las necesidades de los demás, sino que teniendo lo que esa persona necesita, se levanta en compasión para darle. Tenga compasión por el que está al lado y dígale: no te duermas, que Dios te está hablando. Hágalo con confianza, eso es un acto compasivo. Lo segundo que quiero mostrarles esta mañana es que nosotros fuimos nacidos de nuevo para ser compasivos y hacer el bien en favor de otros. Para eso fue nacido de nuevo. Yo siempre he dicho que después de que usted nació de nuevo, o sea, después de que aceptó a Cristo en su corazón,
No sé si usted lo ha pensado, pero yo hubiese querido que inmediatamente el Señor me raptara y me llevara a su presencia. Inmediatamente, para evitarme todas las aflicciones de este mundo. Pero ¿sabe por qué nos dejó el Señor en esta tierra? No para que usted hiciera plata, no es para que comprara carros, casas, no es para que se hiciera profesional. Todo eso está añadido. Pero ¿para qué lo dejó el Señor en esta tierra? Para que usted mostrara o fuera la extensión de la compasión, escuche, la compasión que hay en Él en medio de los que tienen necesidad. Si no, se lo hubiera llevado de una, hubiera dicho, ¿qué haces aquí? Vámonos a la eternidad. Pero nos dejó aquí para que fuéramos compasivos, para que fuera compasivo con su hermano, para que cuando su hermano esté en necesidad, tenga enfermedad, usted se levante y la Biblia dice que coloque sus manos sobre él y en esa oración usted declare sanidad. Pero cuando vaya allá afuera y encuentre un perdido que todavía, aunque sea el más malvado del mundo, no haya tenido un encuentro con Cristo, usted pueda proclamarle el evangelio para que él sea levantado. ¿Cuántos de nosotros, sabe, pensaron como yo y pensaron que un hombre como Garavito lo que requiere es la pena de muerte? Eso es lo que pensamos. ¿Cuántos de nosotros creemos que él no se merece la salvación? Cuando Dios nos muestra a través de su palabra que todos nosotros estábamos excluidos de su gracia. Cuando Dios nos muestra que la paga del pecado para nosotros era la muerte. Y Él nos vio con ojos de misericordia. Él nos vio con ojos de gracia. Hay que renovar nuestra mente, iglesia. No lo digo solo por usted, lo digo por mí. Hay que volver a ese espíritu compasivo. Hay que hacer que eso que ya está en nuestro interior vuelva a fluir como ríos de agua viva que saltan de nuestro interior para brindar vida eterna a aquellos que tienen necesidad. Hay que remover nuestros pensamientos alineados con el mundo o que están en concordancia con el mundo para colocar los pensamientos en concordancia como Cristo lo hizo. Ese Cristo que un día usted lo vio y que me vio a mí y no nos vio en nuestra maldad, nos vio con ojos de misericordia en medio de esa compasión que Él sintió y entonces a pesar de nuestra maldad decidió hacernos libres, darnos libertad y otorgarnos vida eterna. Esa es la manera como los hijos de Dios tenemos que pensar. Hacia allá debemos ir. Ese es el corazón que debe estar en nosotros. Un corazón compasivo. Para eso el Señor nos hizo nacer de nuevo. Cuando nosotros vamos a Efesios, al capítulo 12, el versículo 10, carta escrita por el apóstol Pablo, mire lo que dice. Pues somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Así lo dice la Nueva Versión Internacional. ¿Sabe lo que está haciendo el apóstol Pablo? Nos está recordando que la esencia de un nacido de nuevo es hacer de continuo el bien. No puede jamás pasar por alto la oportunidad de obrar en favor de alguien, o escuche, de otra persona, de alguien más, cuando lo encuentra en necesidad, incluyendo aquellos que nos hacen mal. ¿Está oyendo? Obramos con bien, incluso con aquellos que nos hacen mal. Obramos con bien, incluso con aquellos que nos hacen mal. Y aquí quiero decir algo, quiero resaltar algo. Entiéndalo así. No es que nosotros de alguna manera alcahueteemos lo que los otros hacen mal. De hecho, en estos días tuvimos la experiencia con una creyente que nos pareció fiel y firme en medio de la decisión que tomó. Tiene un hijo que ha estado experimentando problemas de identidad en cuanto a su vida. Él se define dentro de un género. Pero sabe, uno diría, él le dijo, yo quiero ir a la casa, volver a la casa. Y quiero volver y ustedes entiendan mi nueva condición y respeten mi nueva condición, porque cuando ellos se le pararon firme como cristianos, él decidió irse. Y su mamá, eso me pareció digno de entender cómo se muestra la verdadera compasión, porque su mamá dijo, si tú regresas a casa, debes saber que nuestros principios como creyentes es honrar, amar y hacer la voluntad de Dios. Así que si tú decides volver a casa, volverás como el hijo pródigo que reconoce su pecado delante de Dios y delante de sus padres, y entonces viene. Si no, tú no puedes volver y creer que nosotros aceptamos ese pecado. Y usted dice, no, pero ¿cómo puede ser si él está diciendo que quiere volver? Hay una oportunidad. No. Lo que yo veía ahí era que ahí había compasión, porque es una mujer que con seguridad ama a ese hijo más que cualquier otro ser en esta tierra. Estoy convencido de eso. Pero estaba haciendo lo que la palabra dice. Eso es mostrar compasión. Y quiero que lo vea,
Porque a veces creemos que compasión es aceptar lo que los otros hacen mal. Eso no es compasión. Compasión es hacer lo que Dios haría por nosotros. Cuando nosotros miramos a Cristo, lo vemos denunciando el pecado. Vemos denunciando aquello que estos hombres hacían en medio de su religiosidad y que atrapados en su tradición, entonces rechazaban al Señor. Jesús lo dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Sabe? La compasión no se muestra simplemente haciendo lo que yo creo que de alguna manera expresa amor, sino por el contrario, estableciendo el amor de Dios dentro de la coherencia, incluso de mostrar la voluntad de Él a aquellos que están equivocados. ¿Sabe que si existe un profeta, la Biblia lo define como el más grande profeta del Antiguo Testamento, fue Juan el Bautista? Y cuando la gente venía con él, él no los pechichaba. Dice que viniendo al desierto donde él estaba, la Escritura nos muestra que él les decía: generación perversa, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? El hacha está puesta junto al árbol y será cortado y echado al fuego. ¿Usted cree que esas palabras son suaves? Pero eso era una manifestación de amor, porque los estaba llamando al arrepentimiento. Y ellos lo que respondían es: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y entonces él les decía qué hacer. Él les decía mostrar obras dignas de arrepentimiento para que ahora entonces pudieran entrar a salvación. Esa es la compasión, y quiero mostrarlo, porque ser compasivo no simplemente es darle un pan a alguien. Ser compasivo es mostrar la gracia divina para que él alcance salvación. Es que él pueda descubrir el estado de su alma y pueda salir de la perversión de su alma para ahora ser lavado, limpiado y puesto en el lugar que Dios desea. Esa es la verdadera compasión. Así que Pablo nos está recordando que esto debe estar en nosotros. Las fibras de esa nueva naturaleza que fue puesta en nuestras vidas está llena de compasión. ¿Sabía eso? Está llena de compasión. No es posible que si usted se dice hijo de Dios no sea compasivo. No es posible. Por tanto, no se alinee con esa superioridad moral del mundo. El mundo tiene una superioridad moral. Una superioridad que condena a las personas, que aparta a las personas. Una superioridad que de alguna forma lo que expresa es la hipocresía. Hay un texto, es que lo voy a utilizar después, pero en la siguiente enseñanza de la otra semana. Pero me viene a la memoria una vez más. Y ese texto, disculpen, ya eso lo vamos a solucionar, pero ese texto tiene que ver con el hecho de que cuando Jesús comía con pecadores, comía con prostitutas, comía con publicanos, los fariseos le acusaban y le decían: es que si él fuera verdadero profeta, sabría a quién está sentando o con quién está sentado en esa mesa. Y entonces Jesús respondía como: es que yo no he venido por los sanos, yo he venido por los enfermos. Y eso da la sensación como si él les estuviera diciendo: es que ustedes están sanos y por eso no he venido por ustedes. No, era una forma de expresar ironía, porque él está diciendo: ustedes incluso están más enfermos que ellos, porque ellos tienen el espíritu dispuesto para recibir mi compasión. Así que uno mira en este tiempo y nosotros no podemos tener esa superioridad moral. O sea, usted no puede sentir que tiene hoy un mejor matrimonio y entonces con esa superioridad moral de que tiene un mejor matrimonio va a expresar compasión hacia otro. Esa no es verdadera compasión. La verdadera compasión es la que se identifica y dice: yo me acuerdo los primeros años cuando fue tan difícil poder tener una vida de convivencia, pero luego Dios nos trajo revelación, nos liberó de esa vida tensa, de esa vida que nos hacía creer que nuestro matrimonio se podía terminar, y nos levantó como una pareja que floreció y un matrimonio que podía expresar su gloria. Pero yo no puedo olvidarme de ese momento para ahora presentarme como superior. Si quiero ayudar a aquel que está en problemas matrimoniales, tengo que recordar de dónde me sacó el Señor. Y a eso nos llama Dios hoy. Recuerda de dónde te sacó el Señor para que puedas experimentar una verdadera compasión. No hipocresía espiritual. Cuando leemos Marcos en el capítulo 3, a partir del versículo 1 dice: otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Quiero que escuche eso. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría. ¿Está escuchando? ¿Sabe lo que hace una persona que se siente superior espiritualmente? O sea, en vez de estar pensando que bueno que Jesús llegue por aquí porque puede sanar a este hombre que tiene la mano seca por tantos años, no están pensando vamos a acecharlo a ver si se le ocurre hacer un milagro en favor de aquel que ha estado sufriendo. No les importa el sufrimiento de los demás. Muestran una falsa compasión, y esos eran los escribas y los fariseos. Y mire lo que continúa diciendo.
Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo. ¿Qué tenía el Señor en su corazón con aquellos que tienen un espíritu así? Enojo, mirándolos con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. El Señor se entristece cuando nosotros, siendo sus hijos, tenemos dureza de corazón para con nuestros hermanos y para con los hombres que están afligidos, perdidos en el pecado. No es posible que esa sea la expresión de nuestra vida, mucho menos teniendo un Jesús que, siendo Dios, mostró compasión. Y luego dice: entonces mirándoles alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. En otras palabras, no me importa lo que estos religiosos piensen, no me importa lo que ellos consideren, pero la compasión está por encima de la hipocresía, de la religión y la tradición. Si esto hay que hacerlo hoy, así a ellos se les caigan todos los pelos, lo hacemos hoy. Así que extiende tu mano. Y mira lo que pasa: extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. ¿Usted puede creer eso? ¿Usted puede creer tanta maldad en un corazón? Gente que se enfurece porque a alguien más se le hizo el bien. Eso es tener un corazón de piedra, y no puede ser el corazón de los hijos de Dios. Nosotros estamos llamados a tener un corazón compasivo. No experimentamos esta palabra esta mañana porque nuestro corazón está bien lejos de Dios. Bien lejos de Dios. Si usted responde con frialdad a lo que Dios nos dice esta mañana, estamos muy lejos de recordar el amor que Él nos mostró cuando no merecíamos. Si usted no toma la decisión y se arrepiente, al igual que yo hoy, de renovar nuestros pensamientos para colocar los pensamientos de Cristo, entonces estamos extremadamente mal. Hemos dejado que nuestro ser entero se enfríe. Si somos hijos de Dios. Porque si no somos hijos de Dios, ni siquiera estaremos entendiendo hoy lo que el Señor nos dice. Cuando uno lee esto es el colmo de la arrogancia espiritual. Y jamás puede estar presente en el corazón de un verdadero hijo de Dios. Los que son compasivos jamás aniquilarán a alguien sintiéndose en superioridad moral. Por el contrario, recordarán cuál era su estado sin Cristo. Y ahora, en medio de todo, harán lo necesario para saciar la necesidad de esa otra persona. Debemos tener mucho cuidado con la arrogancia espiritual. Saben, estos días he estado orando por un vecino difícil. No es un vecino de aquí, es un vecino allá en Barranquilla, un vecino de mis suegros. He estado orando por él porque, bueno, mis suegros son mayores, él es un hombre de edad inferior a ellos, pero se mete con ellos. Y entonces, claro, uno de alguna manera se mezcla en eso. ¿Por qué? Porque se siente que si los ofenden a ellos, que son como mis padres, pues me ofenden a mí. Así que esto me generaba cierto escozor. Y bueno, nosotros estuvimos haciendo ciertos arreglos ahí en casa de mis suegros. Y me tocó entrar en una conversación con él. Pero antes de entrar en una conversación con él, el Señor me dijo que fuera a orar. Y me fui a orar, ¿sabe? Me metí a orar. Y en medio de la oración, el padre o mi padre me dijo esto. Me dijo: ¿sabes? Si tú estuvieras en la condición de él, que es la condición de un perdido sin Cristo, ¿tú quisieras ser rechazado o quisieras, por el contrario, que hubiera alguien que levantara una oración intercesora por tu alma para que fueras salvo? Luego mi padre me dijo: tú hoy tienes conciencia de lo que es el infierno, y lo último que tú desearías es pasar la eternidad en un lugar como eso, o que alguien que tú amas pasara la eternidad en un lugar como ese. Ahora, sabiendo eso, ¿tú no crees que ese hombre merece una oportunidad como la que yo te di a ti? Yo le dije: sí, Señor. Y me dijo: recuerda que la blanda palabra aplaca la ira. Ora por él y luego ves y habla. Conversa lo que tengas que conversar. Así que oré como por 2 o 3 días. La pastora me preguntaba: ¿y ya vas a hablar con tal persona? Yo: sí, ya casi. Seguía hablando. Y una mañana, sin decirle nada, subí, me presenté, le dije: mi nombre es David Bayuelo, estoy haciendo unos arreglos allá abajo en casa de don Vicente.
Enseguida se encrespó. Yo le dije, quiero pedirle disculpas si con anterioridad no me había presentado de manera como debe ser, pero quiero que entienda que estamos haciendo cosas allá y bueno, quería ponerlo a usted en conocimiento, pero además tengo unos problemas de unas fugas. Ese hombre se bajó, me mostró el techo, me dijo, mire esto, es que esto también. Yo le dije, pero tengo la... No, pero ya yo arreglé. Le dije, bueno, voy a hacer eso y si sigue la fuga, pues yo le comento. Listo. ¿Sabe algo? A veces estamos tan predispuestos y con una mente tan alineada como el mundo lo haría. No, es que esto es con pleito. Esto lo arreglamos es con pelea, para las que sea. Que nos olvidamos que Jesús no lo hizo así. Jesús arregló los asuntos a través de la gracia y el amor. Él nos extendió su compasión y nos levantó de nuestra perdición. ¿Cómo lo estamos haciendo, iglesia? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Cómo estamos viviendo la vida? En Lucas 7:36 dice, uno de los fariseos rogó a Jesús. Esto quería resaltarlo. Estoy leyendo el Nuevo Testamento de nuevo y esto me impactó. En Lucas 7:36 dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó ¿en dónde? A la mesa. ¿Sabes que cuando vemos a Jesús y los fariseos sentimos que ellos son sus detractores, sus enemigos? Y de hecho era así. Ellos eran detractores para Cristo, o sea, ellos eran enemigos declarados de Cristo. Ellos se declararon enemigos de Cristo. Pero sabe que cuando ellos invitaron a Jesús a su casa, Jesús no se negó a ir a su casa. Eso habla de compasión. O sea, hay quienes tenemos la idea de que cuando vemos a Jesús en medio de un discurso, incluso en contra de los fariseos, o sea, como diciéndoles esto y lo otro, y ustedes son como sepulcros blanqueados, están llenos de podredumbre por dentro, pero por fuera son bellos y hermosos. O llega al templo y derriba todas las mesas de los cambistas y les dice, quiero que sepan que la casa de mi padre es casa de oración, no es casa de ladrones. O sea, uno cree que Jesús en medio de esa ira o de esa molestia está odiando a esa persona. No la está odiando, la está amando, porque le está mostrando lo que es el camino correcto. Así que para sorpresa mía, porque tal vez usted lo había descubierto, Jesús iba hasta la casa de los fariseos. Este era Simón. De hecho es interesante porque a esa casa, mientras él está ahí, llega una mujer, derrama un perfume de alabastro a los pies de Jesús y con sus lágrimas y su cabello enjuagaba sus pies. Y entonces este hombre piensa, vea, Jesús va a su casa, es fariseo, y piensa, si él supiera quién es esa mujer, que es una pecadora, no permitiría que le lavara los pies. Y él le pregunta, Simón, ¿a quién se le debe perdonar más? ¿A aquel que ofende mucho o a aquel que ofende poco? No, señor, el que ofende mucho. Bueno, Simón, esta mujer, que tú ves ahí, ahora que entré aquí, me derramó un perfume carísimo, me enjuagó con sus cabellos y sus lágrimas mis pies, pero yo entré y ni un lebrillo con agua me diste para lavar los pies, ni me ungiste tampoco. Y eso era, dentro de la etiqueta del momento, lo mínimo que se hacía por un invitado que uno consideraba que era una autoridad. Quiero que vea, porque a veces es el espíritu que tenemos, un espíritu que todo lo recrimina. ¿Ves? Ahora el pastor hizo esto, ahora el hermano hizo esto, ahora el otro hizo esto. Mira a esos perdidos de afuera, mira a ese que no merece nada, mira. Y ese no es el corazón de un hijo de Dios. El corazón de un hijo de Dios es un corazón compasivo. Amén. Voy a cerrar con esto esta mañana. Me queda un punto en el tintero, pero lo desarrollamos la siguiente semana. El Señor decía que las obras de su Padre eran las que Él hacía. Y las obras de nuestro Padre deben ser las que están todo el tiempo presentes en nuestras vidas. ¿De acuerdo? Las obras de nuestro Padre deben ser las que están presentes todo el tiempo en nuestras vidas. Quiero concluir leyéndote un texto que está en Marcos, en el capítulo 8. Voy a leer el versículo 1 en adelante. Dice así: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, mire lo que dice, versículo 2. Tengo, ¿qué cosa? Léalo. ¿Tengo qué? Compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Quiero hacer un paréntesis ahí antes de leer el 4. ¿Cuántos hemos visto personas con hambre y decimos como, uy, pero si le doy lo que yo tengo, ¿qué me queda? Uy,
Yo me acuerdo del dicho de mi mamá que decía que el que da lo que tiene a pedir se queda. No, 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 no. ¿O cuántos decimos como, si le doy esa ofrenda a esta persona, me va a quedar menos y la cosa está como peluda? Yo creo que mejor guardo. Mire lo que está diciendo el Señor Jesús. Él sintió compasión y dijo, ¿cómo voy a dejar ir a esta gente si los dejo ir en ayunas? Se me desmayan, se me privan en el camino. Sus discípulos le respondieron, y esa es la respuesta que a veces damos nosotros. Bueno, ¿y de dónde podrá sacar alguien pan para darle a toda esta gente aquí en medio del desierto? Ese es cuando ellos hablaban costeño, ¿de acuerdo? Entonces les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los 7 panes, mire lo que dice, y habiendo dado gracias, los partió. ¿Y a quién lo dio? A sus discípulos, para que los pusieran delante, y los pusieron delante de la multitud. Luego dice, tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusieran delante, y comieron, y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Yo quiero que se resalte eso que pasa allí. Dice que él levantó el pan y dio gracias y lo partió y lo dio a sus discípulos o lo puso delante de sus discípulos y sus discípulos lo partieron, en otras palabras, y lo dieron a la gente. ¿Sabes qué te quiero contar? El pan de vida, que es Cristo Jesús, hoy está en tus manos. Y te voy a decir algo, entre más partes ese pan, más se multiplica. Y lo que Dios nos está diciendo hoy es, si realmente sientes compasión por los perdidos, como yo sentí compasión por ti, es tiempo de que no te quedes con el pan que puse en tu mano. Es tiempo que lo sigas partiendo para que muchos más puedan ser saciados como tú fuiste saciados, y entonces ellos también puedan seguir partiendo este pan para saciar a otros. La pregunta para hacernos es, ¿estamos partiendo ese pan? ¿Somos compasivos o somos como los fariseos de un corazón endurecido? Porque si ese es nuestro estado, estamos mal, iglesia, y hay que cambiar. Yo quiero que te entre un afán en el corazón por partir ese pan. Pastor, ¿y cómo se parte ese pan? Predicando el evangelio, compartiéndole a otros las buenas nuevas de salvación. Deja de estar juzgando tanto, deja de estar haciendo obras externas y deja que se desprenda esa compasión que Dios puso en ti para que otros puedan tener el pan de vida que un día tú también tuviste. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Amén.